Le quiero dar la bienvenida a todos los asistentes que hoy día nos acompañan. Estamos desde México al sur, así que una bienvenida a todos los que no están en Chile. Desde Chile estamos haciendo este webinar para toda Latinoamérica. La idea hoy día es poder dar a conocer nuestra nueva área dentro de Genomics. Les quiero presentar brevemente quién es Igenomics para aquellos que no nos conozcan, a todos los invitados. Igenomics es una empresa a nivel global que tiene presencia hoy día en múltiples países, con laboratorios que procesan muestras en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Hoy día estamos presentes en 19 países, con fuerte foco en la investigación y el desarrollo. Cubrimos más de 80 países, incluido Chile y toda Latinoamérica. Y hoy día lo que queremos contarles un poco es respecto de nuestra nueva área de diagnóstico que se llama GPDx o Genomic Precision Diagnostics, ¿ya? Esto nos permite expandir nuestra llegada a médicos que van más allá de la medicina reproductiva. Queremos acompañar a nuestros pacientes en todo el viaje reproductivo, desde la fase prenatal a la fase postnatal. Y un breve resumen de cuáles son los servicios que nosotros podemos ofrecer para aquellas personas que no nos conozcan. Nosotros podemos ir desde la parte preconcepcional, preimplantacional, prenatal, neonatal y postnatal. Podemos hacer carrier screening, podemos analizar los exomas, podemos analizar restos fetales, etc. Y simplemente para no extenderme, esta es la última diapositiva para dar paso a la doctora Repeto, que nos acompaña hoy día. Nosotros podemos ofrecer paneles diagnósticos de cardiología, metabólicos, endocrinológicos, paneles de cáncer de precisión, podemos hacer estudios de genes de single gene, podemos hacer estudios de microarray cromosómicos y también, si fuera necesario, exomas, tríos y para pareja. No quiero quitarle más tiempo a la doctora Repeto, que nos acompaña hoy día. La doctora Repeto ha sido muy amable en poder dar este webinar científico a toda Latinoamérica, orientado específicamente a cardiología. La doctora Repeto es médico pediatra, genetista, especializada en Estados Unidos. Ella hoy día trabaja en la Universidad del Desarrollo, en un centro de investigación, y en la Clínica Alemana de Santiago. Así que en realidad yo creo que la mejor persona que puede explicar lo que queremos hoy día presentar es la doctora Repeto, y creo que no tengo que quitarle más tiempo. Al final del webinar vamos a dejar un espacio para preguntas para todos los interesados que puedan tener alguna pregunta. Yo estoy seguro que ella es la persona indicada para poder responderla, y si no, pueden quedar escritas y después podemos hacer llegar las respuestas a todos los que estén interesados. No me presenté, yo soy Sebastián Salinas, soy el Country Manager de Genomics en Chile, soy bioquímico, y estamos disponibles en Igenomics con un equipo amplio de personas para responder todas sus solicitudes y poder responder en tiempo y forma a todas las necesidades que tengan para sus pacientes. Así que, doctora Repeto, le doy la palabra. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación, al equipo de Igenomics por la invitación y a todas las personas que nos escuchan hoy día. Déjenme ver aquí para compartir mi presentación. Entonces, sí, como decía Sebastián, el foco de hoy día va a ser en condiciones genéticas de origen cardíaco, y un grupo en particular, que son un grupo de condiciones que causan muerte súbita, que es una tragedia, ¿cierto?, para la familia y para la sociedad. Como son tres grandes grupos de condiciones, vamos a hablar de arritmias hereditarias, cardiomiopatías y también algo sobre trastornos hereditarios del tejido conectivo. Entonces, quiero partir de esta presentación con una historia real, ¿cierto? Y que puede que a muchos de ustedes les haya tocado ver una situación tan dramática como esta. Este es un niño de 4 años, sano, que estando en su jardín infantil en reposo, sentado, tuvo sucesivamente en pocos días de diferencia 2 síncopes, 2 episodios de pérdida de conocimiento. Y fue evaluado, por supuesto, y se dio a él el diagnóstico de epilepsia y empezó con tratamiento antiepiléptico y desde entonces no tenía otros síntomas. Y su padre es un hombre de 30 años sano,
su madre de 29 años sana en el momento de la presentación de este niño. Sin embargo, unos meses después, ella sufre, también se encontraba en un paro cardiorrespiratorio. Como muchos de nuestros países hay un poco de retraso, ¿cierto?, en la reanimación, y la verdad es que si bien ella sobrevivió el evento, quedó con un daño hipóxico cerebral severo, ¿ya? Y en estos momentos está ya postrada, ¿cierto?, inconsciente y en una situación extraordinariamente dramática, ¿ya? Y durante la evaluación de ella se encontró que en su electrocardiograma, entre muchas otras evaluaciones, que tenía una elevación del segmento QT en su electrocardiograma en un rango que le hacía tener el diagnóstico de síndrome de QT largo, ¿ya? Y si bien esta familia aún no ha tenido diagnóstico genético, la verdad es que esta información clínica es clave para evaluar a la familia, y se encontró que, a partir del diagnóstico de la madre, que el niño también tenía síndrome de QT largo, así que en realidad su diagnóstico no era epilepsia, ¿cierto? Sino que era otra condición, otra canalopatía, pero que afecta al corazón, ¿cierto? E empezó con tratamiento con beta bloqueadores, que son agentes baratos y bastante efectivos en evitar tragedias como la que le sucedió a su madre. ¿Ya? Entonces, este es el tipo de situaciones que yo creo que nosotros con buena clínica, incluyendo genómica, podemos contribuir a evitar, ¿cierto? Entonces, ahora ellos dos sabemos que tienen este síndrome de QT largo, ¿ya? Entonces, los temas que voy a referirme en los siguientes minutos son primero hablar de esta dramática situación que es la muerte súbita, de cuáles son las definiciones, pero sobre todo cuáles son las causas genéticas. Después por qué y cómo realizar evaluación genética, y después qué hago con esta información genética que obtengo en la práctica clínica. Entonces vamos por el primer tema, las definiciones como internacionales de muerte súbita cardíaca, ¿cierto? Que es el término que voy a usar más durante esta presentación. Son el fallecimiento, ¿cierto?, que es inesperado por una causa cardíaca subyacente, y aquí pongo este asterisco porque no siempre es fácil de identificar esa causa cardíaca para poner el apellido de muerte súbita cardíaca, y que sucede o dentro de una hora del inicio de síntomas en una persona que era aparentemente sana, o si esto ocurre sin testigo en una persona que era conocida como sana 24 horas antes del evento. Entonces, ahí por supuesto, tal como dice el nombre, hay personas que fallecen, pero hay otras personas que alcanzan a recibir servicios de reanimación, algunos con mayor o menor efectividad, porque el riesgo de daño cerebral en los sobrevivientes es extraordinariamente alto, ¿ya? Y la verdad es que las muertes súbitas cardíacas en realidad son una de las causas más comunes de muerte. Se estima que alrededor de 15 a 20% de las muertes, con tasas de incidencia globales entre 40 a 100.000 personas. Aquí puse un gráfico con datos de distintos países y se ven marcadas diferencias, pero seguramente tiene que ver con herramientas de diagnóstico y también con estrategias de registro. Y claro, las personas mayores de 35 o 40 años, lejos la causa más común es la enfermedad coronaria, ¿cierto? Pero en pacientes como lo que yo les conté en la viñeta, en la historia del principio, en menores de 35 años, claro, una de las causas principales son las malformaciones cardíacas, para las cuales muchas veces hay diagnóstico, pero otras condiciones como las miocardiopatías y las arritmias, lamentablemente la muerte súbita es el debut, es lo primero que ven, que sabemos en una familia. Entonces, ¿cuáles son las causas de estas muertes súbitas inesperadas, ¿cierto? Sin un diagnóstico previo, de nuevo, de una cardiopatía congénita conocida o alguna cosa así, en personas jóvenes? Y este es un artículo de una revisión reciente que mira distintos estudios, la mayoría de ellos, eso sí, en el hemisferio norte, y vemos que hay un porcentaje importante que están aquí en celeste, que tienen un corazón normal. Hay una proporción importante que, pese a ser jóvenes, tienen igual cardiopatías coronarias y enfermedad isquémica. Y después tenemos un grupo de personas que tienen estas arritmias hereditarias, miocardiopatías hipertróficas, o sobre todo hipertróficas más que dilatadas, y enfermedades de la aorta, que es el otro gran grupo de condiciones de las cuales vamos a conversar. Y la verdad es que cuando uno mira este gráfico surgen como dos condiciones, o sea, dos preguntas como inmediatas, ¿cierto? Una de ellas es que si uno mira la mayoría de las causas conocidas, ya sabemos que tienen una etiología genética,
¿cierto? Y las cosas que están acá habitualmente son visibles, ¿cierto? En un ecocardiograma, o lamentablemente si hay una autopsia, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar, ¿cierto? Hallazgos de enfermedad aórtica o una miocardiopatía hipertrófica. Pero hay otras que son causas cardíacas genéticas que son más silenciosas, ¿cierto? Que son las que están en este grupo celeste, que tenían estas personas con corazón aparentemente normal, y hoy sabemos, y les voy a mostrar más adelante, que muchas de esas personas tienen una condición arrítmica que puede ser hereditaria, ¿ya? Entonces, esta es una mirada como bien general sobre cuáles son los mecanismos genéticos de enfermedades, ¿cierto? Y uno podría colgar prácticamente toda enfermedad humana en esta barra, en las cuales tenemos algunas condiciones que son monogénicas, en que, como dice el nombre, hay un gen causal, habitualmente son de baja frecuencia, pero tienen la peculiaridad de que el riesgo de recurrencia en familiares es muy alto. Y aquí el ejemplo son todas las condiciones que yo estaba mencionando: arritmias hereditarias, miocardiopatías hereditarias, enfermedades aórticas hereditarias. Después, en el otro extremo, tenemos ciertas causas ambientales de distintas condiciones, o en el caso de fallecimientos, ¿cierto? Que pudieran ser infecciones o traumas. Y después está este grupo multifactorial, ¿cierto? En que hay una combinación de susceptibilidad genética con ambiente, con azar. Esas son condiciones que son más comunes, y el riesgo genético es un componente del riesgo. Y aquí, por supuesto, la enfermedad coronaria es uno de los principales ejemplos. Y hoy día nos dedicaremos fundamentalmente a estas causas que son monogénicas, de nuevo, que son individualmente raras, pero de implicancias muy dramáticas para las familias, ¿ya? Entonces, de nuevo, dado el tiempo, no voy a hacer una revisión extensa de cada uno de estos genes, pero en las últimas, yo diría, 2 décadas, se han identificado genes que causan asociados a estas muertes súbitas cardíacas. Entonces, unas son, ¿cierto?, el síndrome de QT largo, que ya mencioné al inicio, ¿cierto?, que se define por una medición del QT corregido, que este es el promedio, ¿cierto?, sobre 480 milisegundos, pero hay poco de diferencias dependiendo de edad y sexo, y que sabemos que habitualmente se deben a alteraciones en genes que codifican para canales de potasio o para canales de sodio. También está el síndrome de QT corto, ¿cierto?, que también son otro tipo de variantes en más o menos los mismos genes. El síndrome de Brugada, ¿cierto?, que es otra causa de arritmia y de riesgo de muerte súbita, que son por cambios distintos en canales de sodio, pero hay muchos casos de síndrome de Brugada que hoy día siguen todavía sin diagnóstico, y la tasa de diagnóstico es más o menos 30%, y taquicardias ventriculares polimórficas, catecolaminérgica, que también hay una serie de genes ya descritos. La fuente que yo estoy utilizando es Clinical Genome, en que es un equipo que tiene información sobre cuál es la potencia de asociación de un gen con una enfermedad en particular. Después, con respecto a miocardiopatías hereditarias y particularmente miocardiopatías hipertróficas y arritmogénicas, también hay una serie de genes descritos para miocardiopatía hipertrófica. Estos dos son como los genes más comunes, ¿cierto?, con una tasa de diagnóstico como sobre 40 o 50%, y estos otros contribuyen un poco menos al número de casos, y otras miocardiopatías arritmogénicas también con sus genes que han sido descritos en los últimos años. Y también aquí yo he usado el término muerte súbita cardíaca, y ahí ahora lo voy a extender un poco a muerte súbita cardiovascular, que se debe entonces a muertes súbitas que tienen su causa en dilatación, aneurisma y ruptura de grandes arterias, en particular la arteria aorta. Y aquí, por supuesto, hay una serie de condiciones que son reconocibles por examen físico la mayoría de las veces, aunque no siempre, como el síndrome de Marfan, ¿cierto?, el síndrome de Loeys-Dietz, el síndrome del estalo vascular, y también hay otras enfermedades heredables de la aorta torácica que causan dilatación y riesgo de ruptura, pero que no se ven en el contexto de estos síndromes que tienen, como ustedes bien saben, manifestaciones esqueléticas, oculares, etcétera. Entonces, como vemos, todas estas condiciones son un buen ejemplo de heterogeneidad genética, ¿cierto? No hay un gen causal, sino que hay múltiples genes que pueden causar fenotipos que están relacionados, ¿cierto? Y esto es una de las primeras cosas que tenemos que tener en consideración cuando pensamos en un estudio genético, ¿ya? Y como les mencionaba, ¿cierto?, existen como paneles de distintos tamaños, ¿cierto?
y una fuente muy útil es esto de Clinical Genome, ¿cierto? Que hace también curación de variantes, pero también de genes y su rol, ¿cierto? Demostrado o todavía no, o en evaluación con distintos tipos de fenotipos de larvas, que es bastante amigable y fácil de buscar, y tienen actualizaciones tienen actualizaciones permanentes. Entonces aquí tenemos un listado de genes que han sido propuestos para miocardiopatía hipertrófica, de los cuales hay algunos en que hay evidencias fuertes, otras moderadas o definitivas, y hay algunas en que la verdad es que todavía no está claro y todavía son sujetos de investigación, ¿ya? Entonces yo les mostré un caso al principio, ¿cierto?, en que utilizamos la clínica sola, ¿cierto?, la historia y electrocardiograma. Entonces ahora demos el salto a qué pasa cuando utilizamos la genética, ese listado de genes que yo les acabo de mencionar. Y esta es otra familia, ¿cierto?, en la cual hace años atrás vimos a una adulta joven que la verdad es que cumplía características esqueléticas bien típicas de síndrome de Marfan, por estatura, por porciones corporales, etcétera. Dado sus manifestaciones clínicas, estudiamos a ella su evaluación clínica, incluyendo historia familiar, y la verdad es que esta familia se consideraba bastante sana, salvo un tío que había fallecido joven de muerte súbita, así que eso también levanta todo tipo de alarmas, ¿ya? Y claro, la estudiamos en ella basada en su fenotipo, y apareció esta variante patogénica en el gen SDN1 que codifica parafibrina y es la causa conocida, ¿cierto?, de síndrome de Marfan, y esto nos permitió confirmar el diagnóstico en ella, ¿cierto?, y tomar toda una serie de recomendaciones con respecto a supervisión de salud, particularmente sus cuidados cardiovasculares, ¿cierto? Como ustedes saben, existe evidencia de que beta bloqueadores y otros medicamentos son extraordinariamente útiles en prevenir el riesgo de dilatación, y por supuesto también el monitoreo de los pacientes es clave, porque también hay tamaños de aorta que son predictores de riesgo de ruptura, y de tal manera que esas personas pueden tener, por ejemplo, cirugías profilácticas previas a estas catástrofes que significa un aneurisma y una disección, ¿ya? Entonces podíamos decirle cosas importantes para la salud de ella, pero teníamos esta familia extendida grande, y claro, los fuimos a examinar a ellos, y la verdad es que para la mayoría de las personas no había como muchas evidencias claras de síndrome de Marfan, ¿cierto? Pero cuando fuimos a hacer el estudio genético en los familiares de ella, encontramos que su madre, que la verdad es que tenía estatura alta, pero razonablemente normal, tenía también la variante y alteraciones cardíacas. Había una abuela, aquí reduje esto, pero hay un par de hermanos con la variante, e incluso en las generaciones siguientes ya hemos encontrado individuos jóvenes que no solamente tienen la variante, sino que cuando han iniciado su monitoreo cardiovascular han demostrado tener aortas ya dilatándose, y por lo tanto están en vías de decisión de cirugías profilácticas, ¿ya? Y además de eso, ella ha tenido hijos en este intertanto, y también hemos podido, ¿cierto?, no solamente recomendar cuidados apropiados para su embarazo, sino que también estudiar a sus hijos al nacer. Entonces aquí, a partir de un caso índice, ¿cierto?, tenemos la detección de una serie de otros individuos, y por supuesto que nuestra sospecha es que este pariente también falleció de algo relacionado, y hemos estudiado a sus hijos y afortunadamente no tienen la variante familiar. Entonces, estas condiciones que hemos mencionado y que hemos ejemplificado en un par de familias, ¿cierto?, entonces son una causa de muerte súbita, pero también tienen esta peculiaridad de que la gran mayoría de ellas son de herencia autosómica dominante, es decir, se manifiestan en el heterocigoto, ¿cierto? Y cuando una persona tiene una variante patogénica, su descendencia, cada hijo tiene un 50% de riesgo de heredarla, y muchas veces también hay otros parientes. Nosotros empezamos siempre mirando a los familiares de primer grado, hermanos y padres, ¿cierto? Y de ahí extendiendo la evaluación en la medida que vamos encontrando más casos. Entonces, de nuevo, riesgo de muerte súbita para la persona, pero también un riesgo importante para sus familiares y una chance importante de detección precoz y prevención, ¿ya?
Entonces, espero haberlos convencido de que la genética juega un rol importante en estas condiciones. Entonces, ahora quiero moverme como a la situación práctica de cómo realizamos nosotros la evaluación genética. Y lo primero es por qué la realizamos. Entonces, uno, porque nos permite confirmar o descartar un diagnóstico. Por supuesto, es una guía en decisiones terapéuticas y preventivas. Y de nuevo quiero destacar esto para estas situaciones en particular: identificación de familiares en riesgo y toma de decisiones terapéuticas y preventivas para ellos también. En algunos casos también podemos tener información pronóstica y unas cosas que también son muy relevantes hoy en día, que son, por ejemplo, la participación en agrupaciones de pacientes que lideran cierto investigación por sí mismos, o también iniciativas de educación y de prevención, y por supuesto también para algunas familias esto puede implicar también la participación en investigación y en ensayos clínicos. ¿Ya? Entonces, una vez ya que estamos decididos, ¿cierto?, y tenemos nuestros argumentos a favor de incluir test genético en nuestra práctica clínica, ¿cuál es el proceso? Y quiero dedicarme a tres cosas de esta lista. Uno es la identificación del test apropiado para la persona apropiada. Elementos claves de consentimiento informado, ¿cierto? El laboratorio que realizará el examen, todo lo que tiene que ver con la logística, y también lo que tiene que ver con el resultado y la interpretación y los pasos siguientes. Así que me voy a referir al primer punto: identificación del test apropiado de la persona apropiada, consentimiento informado y el resultado del examen, qué es lo que hacemos cuando nos llega el reporte. Entonces, bueno, aquí por supuesto que la clínica es clave, ¿cierto? Identificar a la persona apropiada, ¿cierto? Requiere acuciosa historia clínica, electrocardiograma, estudios más prolongados de ritmos, si eso es lo que sospechamos, las imágenes, ¿cierto? Ecocardiograma, resonancia cardíaca, que es algo que estamos utilizando, y no solamente del caso índice, sino que también, por supuesto, de sus familiares, e idealmente de tres generaciones, porque son las personas que están en más alto riesgo. Así que la clínica aquí sigue siendo fundamental: buena anamnesis, buen examen clínico, buena evaluación de laboratorio, ¿ya? Entonces, no sé aquí, Diego, si es que podemos, tengo otro caso aquí para compartir con todos, y no sé si es que aquí podemos poner las preguntas, ¿cierto? Esto sería como, debe ser como me pregunta como 5 o 6, no sé si la pongo yo acá. Entonces, este es un hombre, ¿cierto?, de 45 años que consulta por sus antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica y quiere saber si él y también sus hijos, que tienen 18 y 15 años, tienen riesgo de desarrollar esta condición y quisieran realizar estudios genéticos. Y la razón por la cual viene es porque él tuvo un hermano que falleció un poco antes que él, unos pocos años antes, con una miocardiopatía hipertrófica, ¿cierto? Tiene una hermana que tiene un ecocardio que tiene alteraciones, y también su padre falleció de una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, esta es una situación que nosotros vemos comúnmente en la clínica. Entonces, me voy a atrever yo a seleccionar aquí el sondeo y ver si es que ustedes pueden contestar acá. Entonces, la pregunta sería, mirando esta historia familiar, ¿cuáles considerarían ustedes que es el patrón de herencia más probable? Ya. Así que perfecto. Entonces, lo que vemos acá, claro, el 70% más o menos de los que atrevieron a contestar, contestaron que esta es herencia autosómica dominante, y un tercio más o menos que esta es una condición autosómica recesiva. Y la verdad es que este es un patrón clásico de herencia dominante, ¿cierto? Tenemos aquí un padre, ¿cierto? Y al menos 2 hijos heredados. Entonces, 2 hijos al menos con sospecha de esta misma condición, ¿cierto? Uno con diagnóstico y otra con algo sugerente. Entonces aquí estamos viendo transmisión, ¿cierto?, de una generación a otra, de padres a hijos, que es como lo clásico de herencia autosómica dominante. Hay excepciones que esto pudiera ser recesivo, pero necesitaríamos no solamente que este padre tuviera lo que sea el cambio genético, sino que su pareja, ¿cierto?, madre de estas personas, tuviera la misma condición o fuera al menos portadora, para que los hijos, ¿cierto?, recibieran tanto por parte paterna como materna un cambio, ¿cierto?, que significaba una herencia recesiva. Así que lo más probable es que esto sea dominante. Muchas gracias. A ver si es que puedo avanzar a la siguiente.
Entonces, ahora considerando esto, y a veces que puedo abrir la siguiente pregunta, hay que estar ahí, lo ven ustedes en la pantalla. Entonces, dado este patrón de herencia, ¿cierto? ¿Cuál sería el riesgo de este hombre, ¿cierto?, que consulta? ¿Cuál es su riesgo de tener esta misma condición? Eso parece la tasa de participación electoral en Chile para las votaciones presidenciales, 40% Ahí está, ya subimos de al tasa de 52. participación, así que los invita, eso, bien, súper. Gracias. Bueno, vamos Entonces, vamos a a dejar cerrar y a compartir los a resultados. cerrar. Perfecto, gracias. Gracias, Diego. Entonces aquí, claro, también hemos tenido una dispersión en las respuestas, ¿cierto? La mayoría de ustedes ha votado por 50%, algunos por 25% y otros por 100% de riesgo. Si uno piensa si esta es una condición dominante, ¿cierto? Porque estamos viendo transmisión de una generación a otra independiente del sexo de la persona que transmite, y esto es dominante, eso quiere decir que el riesgo de recurrencia es al menos debería ser como 50%, ¿cierto? Las condiciones dominantes son las que se manifiestan en los heterocigotos, o sea, asumimos que este padre tenía en sus dos alelos del gen que sea que esté comprometido acá, una copia normal, una copia alterada, ¿cierto? Y cada hijo tiene un 50% de probabilidades de heredar una u otra. ¿Ya? Así que 50% sería la respuesta más correcta en este escenario. Siempre hay alguna excepción por ahí, pero esto es lo esperado, ¿cierto? Y nuestra tercera pregunta para este caso. Entonces, ahora de nuevo vino a consultar este hombre por sus antecedentes familiares, ¿cierto? Él conoce de genética, ha considerado un test genético para él y para sus hijos. ¿Cuál sería la primera persona a las cuales ustedes recomendarían hacer el test genético? O sea, a él, la persona que consultó, ¿cierto? Que es la persona que nosotros tenemos delante nuestro, a su hermana, ¿cierto? O a sus hijos, ¿cierto? Que también están en edad de riesgo. Eso, cada vez votan más personas, me parece excelente. Si quieres la podemos cerrar. A ver. Gracias. Entonces aquí, claro, aquí esto estamos divididos, ¿cierto? La mitad de las personas sugieren partir por la persona que consulta, que eso es lo que habitualmente hacemos en la clínica, ¿cierto? Es la persona que vino a preguntarnos a nosotros. Y la mitad con esta hermana que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. La verdad es que, claro, no sabemos el fenotipo de él. Tal vez aquí la respuesta debería haber sido: hágale primero un ecocardiograma a este hombre, un ecocardiograma, y veamos si es que él tiene algo. Porque el punto de estos paneles genéticos, que son seguramente lo mejor que hemos tenido en décadas, ¿cierto? Pero no tienen una tasa de sensibilidad de 100%. Entonces, si partimos por este hombre y, claro, encontramos algo, eso es informativo. Pero si no encontramos nada en él, no sabemos, ¿cierto?, si este es un verdadero negativo, o sea, él no tiene la variante causal de su familia, o es lo que sería un falso negativo, en el sentido de que el test todavía no permite detectar la variante en su familia. Así que esto habitualmente tratamos de hacerlo nosotros, de partir con la persona que tiene los síntomas más evidentes, porque sus resultados van a ser más informativos para esa persona y también para los familiares. Entonces partiríamos aquí, en este caso, salvo que él tenga un ecocardiograma alterado, la recomendación sería, si es que es posible, porque a veces no es posible, partir por la persona que tiene síntomas, como es la hermana, ¿ya? Pero claro, hay veces que no tenemos a la persona que tiene síntomas, y aquí les quiero mostrar también una de las situaciones más dramáticas que suceden, que cuando la persona, o igual que la familia anterior, es cierto, la persona fallece por parte de esos síntomas. Y este es uno de los primeros artículos que menciona una cosa que yo creo que es muy relevante y que todavía hacemos poco, que es lo que se llama la autopsia molecular. Y esta era una época, hace más de 20 años atrás, en que la gente relataba harto más detalle en los artículos científicos, pero y un pequeño resumen: este es el caso de una mujer sana de 19 años, deportista, que fue al gimnasio, y después de hacer su rutina habitual, ella se tira a la piscina a nadar, una piscina de un poco más de 1 metro, y es encontrada en el fondo de la piscina, paro cardiorrespiratorio, no sabe
estiman que por lo menos unos 5 minutos de alguien que lo había visto por última vez sana. Ella fue rápidamente reanimada, pero también quedó con un daño hipóxico isquémico cerebral severo y falleció 12 días después, ¿ya? Y durante esa evaluación inicial, ¿cierto? Se encontró que ella también tenía esta alteración en la repolarización cardíaca con un QT prolongado de 0,6 segundos o 600 milisegundos. Habíamos dicho que el límite normalmente utilizado es 480, y esta condición predispone a fibrilación ventricular, ¿cierto? Y muerte a partir de esto. Y aquí el relato es como bien curioso porque el patólogo que hizo la autopsia, como encontró que esta situación era tan peculiar de una mujer sana deportista y que se ahogue y que muera ahogada, ¿cierto?, en unas aguas de poca profundidad y en algo que ella estaba acostumbrada a hacer, guardó un pedazo de biopsia miocárdica, y a partir de esa biopsia autopsia miocárdica, se secuenciaron, y de hecho uno ve acá toda la secuenciación manual, ciertos 5 genes que se conocían de QT largo en esa muestra de autopsia, y se encontró un cambio con una deleción de 9 pares de bases en uno de los genes que hoy día tiene un nombre distinto, ¿cierto? Que sabemos que codifica para uno de los canales de potasio, ¿ya? Entonces hubo aquí este diagnóstico, y a partir del diagnóstico de ella de QT largo, evidentemente se estudió a todo el resto de la familia, como dijimos, porque esto tiene herencia dominante, así que están en riesgo sus hermanos, sus padres y según eso alguien más. Y se encontró que su abuelo tenía un QT límite, ¿cierto? La madre tenía claramente un QT prolongado, y los hermanos se consideraron normal, pero la verdad es que ella también estaba un poco en el límite para mujeres, y relatan ellos que hubo mucho debate sobre si ella se ponía un desfibrilador, ¿cierto?, que es la otra alternativa que nosotros tenemos de prevención, además de los beta bloqueadores, o no. Y de nuevo, esto es como un registro histórico de la genética, pero se hizo el análisis de esta variante por una técnica que ya no se utiliza, que se llama SSCP, ¿cierto?, y que mira alteraciones de diferencias de migración en electroforesis, y ahí se demostró que esta variante que tenía el caso índice también la compartían su hermana, ¿cierto?, y la madre y este abuelo, ¿cierto?, que tenían ellos ya un diagnóstico en base a la clínica. Así que aquí también la genómica nos ayuda, ¿cierto?, a tomar una decisión para esta mujer, ¿cierto?, y también evitar una muerte, una tragedia como la de su hermana, ¿ya? Entonces, el test apropiado, lo ideal de nuevo es partir por la persona que tiene los síntomas más claros, si es que eso es posible. Y de nuevo, si tenemos un diagnóstico clínico claro en el sentido de que es un QT largo, o es una miocardiopatía, o es una disección de la aorta, ¿cierto?, pero no conocemos cuál de los genes es, aquí la recomendación es usar estos paneles de precisión, ¿cierto?, de genes que tienen que ver con ese fenotipo, y hoy día la secuenciación masiva nos permite mirarlos simultáneamente. Por supuesto, una vez que el gen y la variante son conocidas en la familia, vamos a buscar específicamente esa variante en los familiares, ¿cierto?, porque esperamos que se dé lo mismo. Y claro, cuando tenemos una muerte súbita sin ninguna sospecha diagnóstica específica, ahí uno podría partir por un panel, pero si uno no encuentra nada, ¿cierto?, o la muestra es extraordinariamente escasa, que sucede muchas veces en estas muertes tan dramáticas, considerar, ¿cierto?, un test más amplio e ir a Exoma y mirar todos los genes, ¿ya? Entonces, donde buscar alternativas, y aquí voy a pasar muy rápido, ¿cierto?, existe el Genetic Testing Registry, donde están las distintas opciones de paneles, exámenes, etcétera. Y si no, por supuesto, los genetistas, esta información que tenemos, que habitualmente conocemos, así que también recurrir a nosotros, muy, muy bienvenidos, muy encantados ahí también de asesorar, ¿ya? Y claro, y lo que tenemos que hacer es buscar, ¿cierto?, muestras que sean amigables para el ADN, ¿cierto? Y lo más frecuente es sangre en tubo lila, también podemos usar saliva o hisopado de mucosa oral. Y hoy en día la secuenciación masiva también permite utilizar muestras que son de autopsia y fijadas en parafina, ¿ya? Y me quiero detener unos momentos en el consentimiento informado, que es un proceso clave, ¿cierto? Perdón, y antes de decir eso, una de las ventajas que tenemos es que el ADN dura ciertos miles de años, es una molécula extraordinariamente estable, entonces muchas veces, y sobre todo de nuevo ante la tragedia de una muerte súbita, uno puede tomar una muestra, guardarla, y después en un momento de calma y tranquilidad, pasado el tiempo, ¿cierto?, tener esta conversación más tranquila con la familia, porque muchas veces en el instante de la muerte o de un paro cardiorrespiratorio recuperado pero grave,
muchas veces no están en condiciones, ¿cierto?, de tomar otro tema como tiene que ver, como es el asesoramiento genético y la decisión del test genético. Entonces es urgente tener la muestra, ¿cierto? Pero podemos respetar los tiempos de las familias para procesarlo. Entonces, ¿qué explicamos en el consentimiento informado? ¿Cierto? Que estamos buscando un cambio que sea diagnóstico o que pueda ser predictivo, y eso es beneficioso y que puede llevar a decisiones terapéuticas personales, ¿cierto? O familiares. Pero también que hay riesgos, ¿cierto? Los resultados pueden ser no concluyentes o no informativos o de significado incierto, ¿cierto? Tenemos la preocupación de discriminación. Cuando hacemos estudios familiares, ¿cierto? También la identificación de relaciones biológicas no declaradas, ansiedad, preocupación. En Chile, ¿cierto? Y me imagino que en otros países en Latinoamérica esto es lo mismo, que no tenemos cobertura, así que financiera para esto, así que tiene que ser pagado de bolsillo por los pacientes, y la tasa de diagnóstico, como ya hemos mencionado, lamentablemente no es 100%, ¿ya? De nuevo quiero insistir en esto porque esto muchas veces nos sucede, que llega una familia por un familiar muerto, ¿cierto? Y no sabemos mucho de dónde partir, así que también, sobre todo para ustedes que están en servicios de urgencia o en áreas de cuidados intensivos, ¿cierto? Guardar una muestra de sangre en tu bolila es clave. Por lo menos en Chile cada vez se hacen menos autopsias, ¿cierto? Pero si eso fuera el caso, y sobre todo en estas muertes súbitas, también guardar tejido es una opción, ¿cierto? Para poder proceder a lo que hoy día se llama, como hemos dicho antes, la autopsia molecular, ¿cierto? Ya sea a través de un panel o si es que hay un diagnóstico más presunto o un exoma más completo. Y esto, de nuevo, puede ser una pieza clave para las familias y para evitar que esto vuelva a suceder en otras personas. ¿Ya? Me voy a saltar esto por la hora, pero fundamentalmente hoy día usamos secuenciación masiva, ¿cierto? Y después análisis informático, en el cual nosotros vamos a obtener en el fondo varios decenas, miles o centenares de miles de variantes según el tamaño del test, en que vamos a tener cambios que son patogénicos, asociados a enfermedad probablemente patogénico, condiciones benignas que los laboratorios clínicos no reportan, y también variantes de significado incierto. Habitualmente entonces los reportes que vemos son o el hallazgo de una variante patogénica, probablemente patogénica, o de significado incierto, o que este examen no fue informativo, ¿ya? La clasificación de estas variantes, ¿cierto? Es una cosa que está como bastante estandarizada, pero pese a eso uno igual se encuentra con interpretaciones un poco distintas, y están basadas en frecuencia poblacional de la variante, que como ustedes saben, este es un déficit en las poblaciones latinoamericanas, predicción computacional del efecto de la proteína, si es que hay estudios funcionales, si es que esta variante cosegrega con la familia, y si es que esto es un cambio de novo o heredado, ¿ya? Entonces vamos a recibir nuestro informe, y qué hacemos con la información. Y aquí quiero mostrarles, este es el gráfico que les mostré al principio sobre las causas de muerte súbita, ¿cierto? Y sobre todo este gran grupo celeste de causas con corazón normal, ¿cierto? Que hoy en día sabemos que muchos de ellos tienen arritmias hereditarias, y aquí hay una serie de estudios que muestran en distintos escenarios, claro, de muerte por arritmia o de muerte cardiovascular o de muerte no explicada, que las tasas de diagnóstico utilizando estas estrategias fluctúan entre un 13 hasta un 35%, así que va acortando esta brecha de diagnóstico, ¿ya? Entonces nos movimos desde el primer artículo, ¿cierto?, de autopsia molecular, ahora a que, por ejemplo, la Academia Americana de Cardiología, ¿cierto?, ha incluido guías de estudios genéticos para todas estas condiciones de las cuales hemos estado conversando, ¿cierto?, con estudiar a la persona sintomática, ¿cierto?, y después expandir el estudio a los familiares. Entonces, para resumir, entonces hemos tenido nuestra historia familiar, decidido el test, recibido nuestro informe, y ¿qué es lo que hacemos acá? Si es que identificamos la variante patogénica en la familia, testeamos, ¿cierto?, a los individuos, a los familiares en riesgo. Si es que la variante era conocida y está ausente en esa persona, ¿cierto?, no necesitamos hacer seguimiento intensivo, pero si está presente, esas personas necesitan ir a seguimiento intensivo y a estrategias de prevención que van a depender de la condición. Si es que no encontramos la variante patogénica en el caso índice, esto implica que el resto de la familia se tiene que seguir evaluando, porque de nuevo un resultado negativo no descarta que esto no sea genético.
Y para las variantes de significado incierto podemos hacer estudios de segregación en los familiares y ver si es que cosegrega esto, si coincide, ¿cierto? Es la presencia de esta variante con el fenotipo de los otros familiares, y según esto, entonces, si es que eso sigue siendo resultado incierto, seguir con los seguimientos, y si es que se apoya la patogenicidad, ¿cierto? Nos vamos por esta rama de este algoritmo. Entonces, estas 3 diapositivas siguientes son más o menos lo mismo, un poco más detallado. La única cosa aquí también a agregar es que si es que efectivamente no encontramos nada o es una variante de significado incierto, tenemos la opción de reanalizar esta misma variante con nueva información, o, como yo mencioné hace un rato atrás, también movernos a un estudio más ampliado como es el exoma. Me voy a saltar esta. Entonces, para resumir, entonces, espero haberlos convencido, ¿cierto?, que cada vez tenemos más uso de información genética en cardiología, que esto es clave no solo para diagnósticos, sino que también para decisiones terapéuticas y identificación de familiares en riesgo, y toma de decisiones clínicas. Así que yo creo que nuestro deber es saber y actuar. Yo creo que eso es como el mensaje en estas situaciones, y prevenir estas dramáticas muertes, particularmente en personas jóvenes. Así que con eso quiero darle las gracias y dejar algunos minutos entonces para que podamos tener preguntas. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por la presentación, la verdad muy, muy educativa. Siempre es bueno recordar estos temas, aprender, hacerlo de manera didáctica. Así que le agradecemos un montón a la doctora Repeto por su tiempo, y ser tan clara en temas que a veces son súper difíciles de explicar. Eso siempre se agradece. Han llegado algunas preguntas. La primera pregunta que tenemos es: ¿cuál es la tasa de diagnóstico del exoma muerte súbita en menores de 35 años? Sí, mira, ahí, o sea, que por alguna razón de nuevo yo no los veo, así que no sé si estoy hablando así como mi pantalla en el vacío. Pero mira, la gente ha mirado esto, y hoy en día, como te digo, esta autopsia molecular, la mayoría de los estudios tiene como tasas de diagnóstico como las que le mostré yo, como alrededor de entre 15 y 30%, ¿ya? En niños menores de 1 año, que es una otra consulta que nos hacen a nosotros frecuente con muerte súbita infantil, la verdad es que ahí la tasa de diagnóstico es bastante menor, ¿ya? Y eso también es un área que suponemos que debiera haber estudios que mejoren esa situación tan dramática. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Recomendaría incluir las canalopatías en el screening neonatal? ¿Hay alguna experiencia sobre esto? Sí, bueno, interesante pregunta. Mira, desconozco si hay alguna experiencia, pero específica, puede que la haya y voy en deuda para contestar esa parte. Pero si uno lo piensa, claro, existen como criterios para considerar condiciones para screening neonatal. Y uno, claro, que sea una condición grave, y es por sin duda que muerte súbita lo es. En segundo lugar, que haya un periodo asintomático, y aquí también lo hay, y que exista, ¿cierto?, una terapia que sea efectiva. Y tenemos de nuevo beta-bloqueadores, defibrilaciones implantables y todo. Pero tenemos algunas barreras todavía, y una de ellas es que, claro, ¿cómo hacemos el screening? Lo hacemos por electrocardiograma, por ejemplo, y ahí sabemos que hay personas que tienen, por ejemplo, QT largo prolongado, que nunca van a tener síntomas. Lo hacemos por genética, y también tenemos la misma cosa de que podemos tener variantes como de penetrancia incompleta, ¿cierto? O de significado incierto, que no permiten clarificar si es que efectivamente una persona va a tener estas condiciones o no. Entonces, yo me imagino que va a empezar a haber estudios al respecto. De nuevo, existe, por ejemplo, de nuevo ecocardiograma o medición de saturación en recién nacidos y todo. Esto yo creo que en la medida que tengamos como herramientas cada vez más precisas de diagnóstico poblacional, porque de nuevo la historia que les he contado yo son personas que tienen síntomas específicos. Yo creo que en la medida que tengamos datos de población general, pudiera ser una consideración. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Ante un paciente adulto con una miocardiopatía hipertrófica, ¿cuándo deberíamos sospechar de que la enfermedad es genética? De que tiene una causa genética.
Sí, mira, yo creo que en general miocardiopatía hipertrófica uno tiene un umbral muy bajo para considerar que sea genética. Así que yo diría que si uno mira las recomendaciones de la Academia Americana de Cardiología, etcétera, ellos sugieren que ante una miocardiopatía hipertrófica, salvo que hay alguna otra causa como bien evidente, de nuevo una hipertensión severa no tratada, una cosa así, uno debería tener un umbral bajo para considerar esto. Perfecto. La última pregunta que yo tengo, ¿qué tan recomendaría un panel de enfermedades del tejido conectivo ante cualquier paciente con hiperelasticidad o hiperlaxitud articular? Uy, ese es un tema que daría para otro webinar y es un motivo frecuente de consulta para nosotros. Yo mencioné ahí entre las causas de dilatación aórtica, ¿cierto? El síndrome de Ehlers-Danlos, en particular el síndrome, la forma vascular de Ehlers-Danlos. Estas condiciones que producen hiperlaxitud, yo siempre les explico a las familias que se mueven como una distribución normal. Hay gente muy poco flexible, ¿cierto? Hay una distribución normal y hay algunas personas que tienen más hiperlaxitud y otras que cruzan el umbral, ¿cierto? Para llamarlas como sindrómicas, ¿ya? Entonces nosotros en general sugerimos que las personas tengan un examen físico detallado y también son las recomendaciones del Grupo Internacional de Ehlers-Danlos que hagamos una evaluación formal de la magnitud de hiperlaxitud usando los criterios de Baton, ¿cierto? Que evalúa articulaciones pequeñas, medianas y grandes y también hiperlaxitud, pero con un examen como súper bien hecho. Y existen ahí puntuaciones y diferencias de puntuaciones para considerarlo positivo en niños, en gente A promedio y en personas mayores, porque los mayores nos vamos poniendo más tiesos con el tiempo. Ahora, entonces, y la mayoría de las personas que solo tienen hiperlaxitud, muchas veces quedan catalogadas como Ehlers-Danlos hipermóvil, para el cual no hay un test genético todavía. Hay mucha gente que estaba buscando esto, pero todavía no se encuentra. Entonces, yo creo que más bien una buena evaluación fenotípica. Ahora, hay un poco de sobreposición entre estos síndromes que producen hiperlaxitud cutánea, algunas articular. Algunas personas pueden tener dilatación aórtica, pero no es lo más común. Existe, sin duda, pero no es la situación más común. En cambio, las personas que tienen estos Ehlers-Danlos vasculares con rupturas viscerales habitualmente no tienen tanta manifestación osteoarticular. Entonces, de nuevo, hay un poco de sobreposición, pero parecieran ser como fenotipos que vemos nosotros clínicamente como un poco más separados. Y como te digo, lamentablemente la mayor parte de la gente que consulta por hiperlaxitud no les encontramos nada. Ahora uno podría considerar que eso es tranquilizador, ¿cierto? O sea, descartar el Ehlers-Danlos vascular yo creo que siempre es como una buena noticia, pero yo creo que buen examen clínico siempre ayuda a tomar las mejores decisiones. Y nos llega una última pregunta. ¿Qué opina de los tamizajes genéticos ofrecidos por compañías como 23andMe? ¿Serían útiles en familias con cardiopatías? A ver, lo que pasa es que, o sea, existen compañías, claro, que ofrecen test genético que llamamos directo al consumidor y que tienen que ver más bien con cosas como ancestría y rasgos comunes y todo. Y esos test no han sido validados para uso clínico, así que de nuevo es interesante, es valioso y todo, pero no están hechas para hacer un diagnóstico genético, ¿cierto? No tienen validación y demostración de utilidad clínica para eso. Yo creo que de nuevo, si existe una pregunta clínica, tenemos que ir por la vía tradicional, ¿cierto? Buena anamnesis, buen examen clínico y decisión compartida sobre el beneficio de los test genéticos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de los participantes? Para ir cerrando ya el webinar y no pasarnos del tiempo, que estamos perfectos en la hora. A ver si está llegando otra pregunta. A ver, dice, primero agradecer la charla, quisiera preguntar en forma práctica, ¿cuáles son los pasos a seguir en caso de querer hacer una autopsia molecular y no disponer de muestra de sangre, sino de tejido en Instituto Médico Legal de familiar de paciente que consulta por un riesgo? Claro.
Sí, o sea, uno, antes cuando solamente teníamos secuenciación Sanger, la verdad es que el tejido imbuido en parafina, la verdad es que no tenía muy alto rendimiento. Hoy en día en que usamos secuenciación masiva, en que igual fragmenta el ADN, hoy día es factible hacer análisis en muestras guardadas en formalidad. De nuevo, lo ideal sería, fijada en parafina, perdón. Lo ideal sería que se tome una muestra de sangre. Nuestro Instituto Médico Legal muchas veces lo hace cuando hay una muerte de causa desconocida. Guardan un tío muchas veces directa por punción cardíaca, ¿cierto? Cuando ya no hay manera de hacer una venopunción. Pero hoy en día es factible rescatar tejidos fijados en parafina para hacer algunos análisis. No estoy muy segura cuál es el rendimiento de exoma en este caso, pero lo de paneles nosotros lo hemos utilizado. Y también la otra cosa pero claro, hay que pedir todas las autorizaciones y los permisos para que esos familiares retiren la muestra, ¿cierto? Y que hay un laboratorio capacitado para analizarla. Y la otra cosa que nosotros hemos hecho con niños menores, eso sí, es ir a rescatar la tarjeta de screening neonatal a los centros que lo hacen. En el fondo esas tarjetas se guardan por mucho tiempo, hay ADN ahí en una tarjeta, sale una tarjeta de papel filtro, las cuales hemos podido a veces extraer ADN suficiente como para hacer estudio. Pero eso, claro, es solamente para niños pequeños. No estoy muy claro cuántos años se guardan esas tarjetas aquí en Chile. No sé cuál es la situación en otros países, pero esa puede ser también otra vía. Perfecto. Yo creo que en honor al tiempo ya podemos ir cerrando el seminario. Agradecerle a todos los asistentes y por supuesto a la doctora Repeto, que ha sido extremadamente clara y didáctica con lo que nos ha presentado. Siempre recordar que estamos a la disposición de todos los profesionales de la salud que nos estén escuchando. Como Genomics Chile y Genomics Latinoamérica tenemos disponible todos los test necesarios para poder hacer los diagnósticos y todo el apoyo también para poder hacer consejería genética o resolver cualquier tipo de duda técnica. Así que ya saben dónde contactarnos, estamos en toda Latinoamérica y yo estoy seguro que tenemos tests que son interesantes para cada una de las necesidades clínicas que hoy día puedan tener. Así que nuevamente agradecer a los asistentes por su tiempo y a la doctora Repeto por su amabilidad y su facilidad para explicar estos temas. Muchas gracias a ustedes y espero que les sea útil. De nuevo, dramático enfrentarse en estas situaciones, pero uno tiene una sola oportunidad de hacer esto bien. Así es, nos pareció muy relevante este tema y ojalá podamos repetir esta serie de webinars que sean educativos para todos los que lo necesiten. Así que desde Genomics nos despedimos y muchas gracias de nuevo a los asistentes y a la doctora Repeto. Buenas noches y felices fiestas. Igualmente. Chao.